Bueno, jóvenes, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer las preguntas que no alcancé a hacer en el taller del viernes, del jueves pasado. Creo que habían quedado las preguntas 7, 8 y 9. Vamos a partir por la pregunta 7. Entonces dice, dado la función cuadrática 5 menos 2x menos 5x cuadrado, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? ¿Cuáles son falsas? Entonces la primera es, la función corta en ambos ejes coordenados. ¿Será falsa? ¿Cómo sabemos si la función corta en ambos ejes coordenados? Primero, esta función corta en el eje Y. Sí, corta en el eje Y. Siempre va a cortar en el eje Y una función cuadrática. Aquí la vamos a volver a escribir esta función cuadrática un poquito más ordenada para identificar mejor los coeficientes. El coeficiente A, B y C. En este caso el A sería menos 5, el B sería menos 2 y el C sería 5. Entonces, ¿cómo sabemos si corta ambos ejes coordenados? El eje Y lo corta. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos si corta el eje X? ¿Cómo sabemos si corta el eje X? Analizamos el discriminante. Entonces, recuerden que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es mayor que 0, tenemos la siguiente situación con la parábola. Intersecta en 2 puntos al eje X. Si el discriminante es igual a 0, la función intersecta en un solo punto al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, la función no intersecta el eje X. Entonces, ¿cómo sabemos si corta el eje X? Calculamos el discriminante. En este caso el discriminante va a ser menos b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por el a, que es menos 5, por c, que es 5. Luego sería 4 menos 20 por 5 más 100. 104, eso es mayor que 0, entonces corta al eje X. De hecho, corta el eje X en 2 puntos. En 2 puntos. Como corta el eje X en 2 puntos y además corta el eje Y en 5, porque siempre va a cortar una función cuadrática al eje Y, podemos decir que la primera es verdadera. O sea, la primera es la verdadera. La segunda, la ecuación que representa el eje de simetría es x es igual a 5. Entonces, preguntan ecuación eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es la recta, ¿verdad?, que divide la parábola en dos partes iguales, o que una parte es el reflejo respecto a la otra. Siempre la ecuación del eje de simetría es menos b partido en 2a. Esa sería la ecuación del eje de simetría, que en este caso, como el b es menos 2, sería 2, y como el a es menos 5, sería 2 por menos 5, menos un quinto. Entonces la verdad es que no es el eje de simetría x igual a 5. Entonces, eso sería falso. Era falso. Y la 3, corta el eje x en 2 puntos distintos, lo analizamos acá. Efectivamente, si corta el eje x en 2 puntos distintos, lo analizamos a partir del discriminante. Bueno, un detalle
esta función, el coeficiente A es negativo, así que la concavidad E tiene un máximo y la parábola se abre hacia abajo. Así que realmente esta parábola es más bien así, con el eje de simetría E menos un quinto, que corta al eje Y en 5 y con concavidad negativa. O sea, es algo de ese estilo, la verdad, la función. Entonces, si yo la quisiera graficar de una forma más fidedigna, pero no tenemos borrador por ahora, pero sería así la función. Una función que corta en 5, que el eje de simetría, que recordemos divide la parábola en dos partes iguales, está en menos un quinto, y con concavidad negativa. Entonces tiene una forma de este tipo. Vamos a escribir de nuevo la ecuación del eje de simetría porque se nos borró. X menos b partido por 2, ¿verdad? Que era x es igual a menos 2 partido por 2 por menos 5, que es 2 partido por menos 10, que es menos un quinto. ¿Sí? Entonces, era la alternativa, la única falsa era esta, que el eje de simetría no es 5, sino que es un quinto. Esta era la única falsa.